Hoy tenemos un tema súper interesante, populismo criminal contra el campo. Así Vamos a mismo, desarrollar buenas ese tema tardes hoy. Alicia, te agradezco mucho la atención y a todos los televidentes. Un tema sumamente importante que tiene mucho que ver con lo que dijiste anteriormente, Alicia, porque esa inversión extranjera directa de un poco más de 500 millones de dólares es realmente muy exigua para lo que el Paraguay necesita. Y cuando estamos hablando de inversión, estamos hablando de mejoramientos en nuestra calidad de vida, estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de una mejor calidad en cuanto se refiere, por supuesto, a que el Estado pueda tener también mejores recursos y por sobre todas las cosas que la gente pueda ahorrar. Y en el Paraguay es muy difícil que eso se lleve a cabo porque precisamente en estas horas, apenas unas 24 horas atrás, se llevó a cabo un hecho deleznable y de todo punto de vista repudiable y desde luego también delincuencial y criminal, incluso porque 3 senadores del Frente Guasú, es el señor Richard y el señor Pereira, juntamente con el señor también del Partido Democrático Progresista, otro senador, también llevaron a cabo un hecho que realmente concita y da una imagen muy negativa para la atracción de inversiones. Esto es, ellos incitaron a un grupo de personas a que permanecieran y que sigan de alguna manera destruyendo una propiedad que es la agroganadera Pindó, que a propósito hace años se encuentra precisamente con este inconveniente. Acá lo más grave de todo es que, en primer lugar, los propios senadores llevaron a cabo esta incitación, esta instigación, lo cual, ¿verdad?, implica una imagen realmente lamentable e infeliz, Sí, justamente dado que los de- senadores, nada sí. más y nada menos, Alicia, ellos votaron y por sobre todas las cosas, ellos juraron, mejor dicho, por proteger la Constitución Nacional y por supuesto la propiedad privada está dentro de nuestra Sí. Constitución. Una señal, justamente conversábamos eso en la pausa, ¿verdad? Una señal malísima, porque son nuestras autoridades, nuestros representantes que deben velar de alguna forma para poder conceder, por lo menos tener el ambiente apropiado para que las inversiones puedan crecer en nuestro país. Y estas declaraciones vienen realmente como un baldazo de agua Sí. fría para de repente personas que estaban con intención de realizar alguna inversión en este rubro, porque el campo siempre es un factor muy importante dentro de la economía. Sin duda alguna. Hay un estudio muy interesante que se llevó a cabo por un premio Nobel de Economía. Hay varios, pero el que más estudió, digamos, el tema de los efectos de la propiedad privada en el desarrollo económico de todos los países es el señor Ronald Coase. El señor Ronald Coase, también Douglas North y otros, hicieron un estudio durante muchos años para comprender cómo la propiedad privada incentiva o inhibe, en este caso, lo que se denomina la inversión privada, desde luego. Y cuando los derechos de propiedad no están protegidos, no están garantizados por un modelo justamente de seguridad jurídica, en donde las propias autoridades, por ejemplo acá los propios senadores son los que violaron la propia propiedad privada. Cuando no está protegida la propiedad privada, lo que tenemos es sencillamente que la inversión extranjera e incluso nacional se ve de alguna manera disminuida e incluso no viene a instalarse, a radicarse en ese lugar. Estábamos diciendo justamente, Alicia, por ejemplo, qué persona o qué empresa pondría, por ejemplo, en esa zona de Canendillú, precisamente, una zona riquísima, por ejemplo, un tambo, una pequeña empresa, cuando sabe que en cualquier momento los invasores pueden ingresar a ese lugar y sobre pretexto probablemente de una reforma agraria que siempre fracasó en el Paraguay, inician este tipo de invasiones. Y un dato nomás que es muy importante para un poco pasar al público, ¿verdad? En el Paraguay, desde el año 1970 hasta hoy, o sea, en la dictadura y en democracia, se repartieron ya 7 millones de hectáreas, es decir, prácticamente 3 veces el departamento de San Pedro. Y nunca dio resultado porque
Esta reforma agraria nunca transfirió los derechos de propiedad privada, sino que sencillamente los derechos precarios. Y cuando existen derechos precarios, lo que tenemos es que los propios políticos, estos que justamente vienen a instigar en este momento, son los que realmente dividen y de alguna manera van ellos decidiendo quién va a ocupar tal o cual lote. Es decir, se convierten estas personas lamentablemente en los punteros para que en las épocas de elecciones estas sigan sencillamente lo que estos políticos populistas finalmente desean, y esto es algo que en el Paraguay nosotros no tenemos que seguir tolerando, y más todavía tomando en cuenta que estamos en una crisis donde nosotros necesitamos ofrecer a la comunidad nacional e internacional reglas claras, fortaleza institucional y por sobre todas las cosas que nuestras propias autoridades, como estos 3 senadores, al menos tengan un poco de vergüenza y respeten la propia Constitución Nacional, al que juraron, por supuesto, respetar. Totalmente. Y el país siempre se jacta de las bondades en cuanto a la atracción de capital, de inversiones, la baja presión tributaria y otros tipos de bondades que tiene el país, ¿verdad? Por tener también la presión tributaria más baja en la región, la calidad de mano de obra, las facilidades que de repente hay con leyes como la 60-90 pero de repente este tipo de cosas, Víctor, como desalienta, ¿verdad? Porque eso se ve mucho de afuera. La seguridad, la seguridad jurídica es una de las cuestiones que más plantean, o sea, de más quejas hay de parte de los inversores. Así mismo, Alicia, la seguridad jurídica, justamente en los estudios que hizo el profesor Ronald Coase y Douglas North, prueban de una manera ya indubitable, por algo le dieron el Nobel de Economía, ellos probaron que la relación entre protección, garantías y defensa de la propiedad privada en un determinado país hace que dichos países que respetan, por supuesto, la propiedad privada, tiendan a progresar porque la gente tiene mayores estímulos para trabajar y para dedicarse a hacer las inversiones, las mejoras en sus respectivas propiedades, y además que sabemos también que la propiedad privada es un derecho natural importante que está íntimamente relacionada precisamente a la estabilidad política. Si no hay propiedad privada, hay inestabilidad política. Y si hay inestabilidad política, no hay inversión. Es decir, estamos entrando con este tipo de medidas, como la que hicieron los senadores, en un círculo vicioso que debe y merece realmente el repudio de toda la ciudadanía, y espero que la Fiscalía inmediatamente impute a estos 3 senadores por estos actos delincuenciales. Víctor, si bien también hay una realidad de que se tienen que tomar medidas y acciones en el tema de la distribución de tierras, ¿verdad? A tu consideración, ¿cuáles serían las acciones que se deben tomar, no sé, de algunas reformas legales, como para subsanar el tema de la distribución de tierras? Y lo primero que se tiene que hacer, y ese es un error que se ha venido cometiendo desde ya hace varias décadas, y esto ya iniciamos incluso antes de la dictadura que se inició en 1954 y por supuesto hasta hoy en día, es que los organismos relacionados, tanto como el Instituto de Bienestar Rural y luego el INDER, no otorgaron los derechos de propiedad privada de manera indubitable, sino que lo que hicieron fue otorgar los derechos precarios, y luego de 5 años recién de haber pagado o de haber de alguna manera abonado sus cuotas, las personas les otorgan ese título de propiedad. Entonces, en ese momento, que por lo visto es todavía incluso, según se han dicho, más de 5 años, se genera una situación de incertidumbre. Y además que la distribución de tierra nunca ha dado resultados. Si uno estudia lo que sucedió en Roma con los hermanos Graco que distribuyeron tierras, lo único que sucedió es sencillamente que ese es el campo fértil para que los políticos populistas lamentablemente se aprovechen de esa situación, y lamentablemente las personas más pobres y menesterosas son las que sufren finalmente la falta de un derecho de propiedad que, como dijimos, es fundamental para la atracción de inversiones que el Paraguay, siendo un país sumamente todavía
emergente, con muchos problemas y muchos vicios, necesita corregir. Si la Fiscalía, por ejemplo, no le imputa a estos senadores, y por sobre todas las cosas, si no hay una decisión y sobre todo un comunicado y una amonestación por el propio Congreso, es decir, por parte de los pares de estos senadores, nosotros estaríamos dejando un nuevo mal precedente para que esto se siga repitiendo. Esto no tiene que repetirse porque sencillamente no solamente va contra el campo y contra los brasiguayos, etcétera, o sojeros, en realidad va contra todo el Paraguay. Contra el sistema, contra un orden legal que tenemos, a incitar a violar leyes. O sea, no es propio de legisladores, de gente que tiene que tener a su cargo el elaborar y hacer cumplir las leyes. Así mismo, si hay algo que nosotros tenemos que de una vez por todas aprender en pleno siglo XXI es que tenemos que respetar la propiedad privada. No hay país en el mundo, y esto se ha estudiado no solamente en términos teóricos, sino en términos prácticos. Los países que lograron desarrollarse, sea en Europa o en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, protegieron su propiedad privada a través de un sistema legal que ciertamente debe funcionar. ¿Por qué? Porque la inversión y el ahorro solamente pueden florecer allí cuando se dan dos elementos: seguridad y rentabilidad. Ese es el binomio económico y político, ciertamente, para que el Paraguay y todos los países finalmente logren un mayor y mejor bienestar.